Vamos a empezar con la clase del día de hoy que es de sinapsis. Esta realmente es una clase muy cortita, son cosas muy sencillas, pero que justo nos van a ir sirviendo a lo largo de todo este primer bloque, ¿no? Ya solo nos falta de fisiología celular, sinapsis y contracción muscular. Contracción muscular, todavía estoy viendo si se los voy a dar todo junto de contracción muscular esquelética y lisa o se los voy a dividir en dos clases o una clase y un video aparte, pero ya les iré avisando al ratito. Entonces, esta parte de sinapsis es súper importante porque justo una sinapsis que es una conexión. ¿Conexión entre qué? Entre neuronas. ¿Y neuronas qué? Neuronas diferentes. Entre dos neuronas diferentes que se conectan, que se comunican para justo permitir esto, la transmisión de la información. La sinapsis es la manera en que nuestras neuronas se van a comunicar una con la otra. ¿Para qué? Para poder transmitir la información sensitiva, motora, de dolor, todo. Cualquier tipo de estímulo que se tenga que transmitir de un lado hacia el otro va a ser por la sinapsis. Sin sinapsis, pues no habría comunicación neuronal. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que hay dos tipos de sinapsis. Una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. La sinapsis eléctrica, como su nombre lo dice, tiene o usa electricidad o diferencias de voltaje, ¿no? ¿Cómo que diferencias de voltaje o que electricidad? Sí, vamos a ver que en el otro tipo de sinapsis es más fácil empezar con la sinapsis química. En la sinapsis química vamos a utilizar lo que todos nosotros conocemos como neurotransmisores. ¿Ok? Esta sinapsis química, gracias a estos neurotransmisores, es que genera la comunicación, ¿va? Entonces, esta sinapsis química, y antes de empezar a hablar de los componentes o qué es lo que lo diferencia, vamos a hablar de qué hay en una sinapsis. Hay tres elementos. Vamos a poner de naranja. De este lado, de este lado tenemos a lo que es la neurona presináptica, que es la neurona que está antes o la que va primero. Después, a donde van a llegar los neurotransmisores o más bien hacia donde se dirige la información, va a ser la neurona postsináptica. ¿Ok? Entonces, la neurona presináptica va a ser el sitio de donde fluye la información. ¿Ok? Entonces, toda la transmisión nerviosa siempre va a iniciar en la neurona presináptica y siempre el flujo va a ser en esta dirección, de neurona presináptica a neurona postsináptica. Entonces, la neurona postsináptica es el sitio donde llega la información, ¿no? O más que información, los neurotransmisores que libera la neurona presináptica. Justo ese es otro dato. La neurona presináptica libera neurotransmisores. Y entonces la neurona presináptica va a ser el sitio donde encontramos receptores para esos neurotransmisores. Entre estas dos neuronas pre y postsináptica encontramos un espacio chiquito. Este espacio chiquito lo conocemos como hendidura sináptica. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver ahora sí qué es lo que diferencia la sinapsis química de la sinapsis eléctrica. Empezando la sinapsis química, como les dije, utiliza neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden estar sintetizados al momento, pueden sintetizarse antes y se van almacenando. Generalmente están ahí almacenados, ¿no? En, en vesículas sinápticas, que son sitios donde van a haber neurotransmisores almacenados, ¿ok? Otra cosa, estas vesículas sinápticas tienen que liberarse o más bien tienen que liberar su neurotransmisor para que éste fluya hacia la neurona postsináptica, ¿no? Eso lo va a hacer gracias a que estas vesículas sinápticas se van a unir, después sí se van a unir con la membrana
de la neurona presináptica. Eh, Entonces, de esta manera, está aquí nuestra vesícula redondita, ¿no? Flotando en el citoplasma de la neurona. Pero por estímulos que ahorita vamos a ver, que es la entrada de calcio, que ahorita lo especifico más, esta vesícula sináptica va a ser empujada hacia la periferia. Al estar, al ser empujada a la periferia, se va a fusionar. Tanto la membrana de la vesícula como la membrana de la neurona se van a fusionar. Y al momento de fusionarse, el neurotransmisor se libera, ¿ok? Y de esa manera es que el neurotransmisor ya se encuentra dentro de la hendidura sináptica, ¿ok? Ojo, aquí todavía no se ha unido a un receptor, sino que simplemente se liberó al espacio sináptico. Espacio sináptico o hendidura sináptica es exactamente lo mismo. Pero ¿qué va a pasar después? No se quedan aquí las cosas. Pues estos neurotransmisores tienen que unirse a sus receptores en las neuronas posinápticas, que es justo los que encontramos aquí. Tipos de receptores hay muchísimos, ¿no? Pero se engloban en dos categorías, ionotrópico y metabotrópico, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando un neurotransmisor se une con su receptor, va a desencadenar cosas, ¿no? Puede generar que se abran canales, que se cierren canales, eh, que inicien señalizaciones celulares, que se inicien a expresar genes, que es codificación de proteínas, muchísimas cosas. El efecto puede ser eh, innumerables, ¿no? Pero se van a englobar en dos efectos principales que ahorita vamos a ver, ¿va? Pero entonces, eso es más o menos lo que es la sinapsis química. A diferencia de la sinapsis eléctrica, vean, aquí los componentes son los mismos. Terminal o neurona presináptica, neurona posináptica, y la hendidura sináptica o espacio sináptico. Pero a ver, ¿qué diferencias encontramos aquí? Estos canales de aquí, ¿no? Aquí, aparte de esto, antes de eso, primer diferencia, no hay neurotransmisores. La sinapsis química no usa neurotransmisores, ¿ok? Entonces, ¿qué usa? Simplemente el flujo de iones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando esta neurona se despolariza, llega a un potencial de acción, lo que veíamos la semana pasada. Este potencial de acción, en lugar de provocar que se libere neurotransmisor y después se fusione y todo esto, únicamente lo que va a pasar es que el potencial de acción que está aquí, con todo su movimiento de iones, la entrada de sodio y todo eso, es que fluya hacia acá. Simplemente las corrientes iónicas pasen por los canales. Eso es lo único que pasa. No hay liberación de neurotransmisor, no hay unión del receptor, nada. Simplemente va a atravesar la corriente iónica a través de estos canales. Y estos canales los conocemos como canales o uniones tipo gap o uniones tipo nexo, porque lo que hacen es unir, unir estas dos neuronas, ¿va? Entonces, el hecho de que solo sean la comunicación a través de estos canales tipo gap les da otra característica a estas, es que son bidireccionales. Si recuerdan el anterior, la sináptica, siempre les dije que iba de presináptico a posináptico, ¿no? Aquí en este lado, en la eléctrica, no puede ir de presináptico a posináptico o de posináptico a presináptico, ¿no? Es bidireccional. Y entonces, obviamente, como no se involucran neurotransmisores, no se involucra fusión, nada de eso, esta es más rápida, ¿ok? Entonces, de esa manera es que se diferencia tanto una sinapsis eléctrica como con una sinapsis química. Entonces, ya dejándolo como los conceptos bien claros, una sinapsis eléctrica funciona por el flujo iónico, ¿ok? Que puede llegar a ser bidireccional. Segunda característica, es bastante rápida. Comparándolo con la sinapsis química, es muy rápida.
Otra característica, la hendidura sináptica es más pequeña. ¿Por qué? En la sinapsis química necesitamos que la hendidura sináptica sea más grande porque al final el neurotransmisor se libera, se tiene que unir a su receptor, todo esto, ¿no? Lo que pasa en la sinapsis eléctrica ay, es que nos conviene que la hendidura sináptica sea más pequeña. ¿Por qué? Porque pues, vean, solamente están unidos a través de estos canales. Entonces, si la hendidura sináptica fuera muy grande, pues no bastaría con esto, o sea, estos canales no se podrían conectar, ¿ok? Entonces, por esto es que esta hendidura sináptica tiene que ser pequeña para que puedan estar bien unidos estos canales. Y justo el flujo iónico se va a dar a través de uniones tipo gap, ¿no? Entonces, de esto es la sinapsis eléctrica. Realmente la sinapsis eléctrica no la encontramos tan abundantemente, la más abundante es la química, pero la eléctrica la podemos encontrar, por ejemplo, en retina, ya lo veremos después, pero ahí la podemos llegar a encontrar. Se dice que los animales tienen más sinapsis eléctricas que nosotros. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por otro lado, la sinapsis química, aquí, ¿qué pasa? No hay comunicación citoplasmática. A diferencia de la sinapsis eléctrica, que ahí sí hay una comunicación citoplasmática, en la química no, porque en ningún momento el citoplasma de la neurona presináptica se está comunicando con la de la neurona posináptica. Simplemente están liberando los neurotransmisores y ya, ¿no? Entonces no hay esta comunicación. Segunda diferencia, aquí se usan neurotransmisores para transmitir la información. Tipos de neurotransmisores que tenemos muchos. Ahorita al final se los puse. Tercera característica de la sinapsis química, es más lenta. Obviamente va a ser más lenta porque involucra la llegada del potencial de acción, la apertura de canales de calcio, la liberación, bueno, la fusión de la vesícula con la membrana, la liberación del neurotransmisor, que el neurotransmisor se una a su receptor. Y entonces ya se da la transmisión de información, a diferencia de la eléctrica que simplemente llega a potencial y cruza hacia la otra neurona. Así de sencillo. Por ende, la sinapsis química va a ser mucho más lenta. Y la más importante, bueno, no la más importante, sino algo bien, algo que remarcan mucho entre la sinapsis eléctrica y la química es que esta es unidireccional. Siempre va a ser en la misma dirección, siempre va a ser de presináptico a posináptico, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias. Sinapsis eléctrica es un tipo de comunicación que utiliza el flujo de iones a través de un iones tipo gap y una sinapsis química es un tipo de comunicación o un tipo de transmisión de información en el que se ven involucrados neurotransmisores. ¿Ok? Esa es la diferencia y por eso reciben el nombre de eléctrica, de iones, y química, de neurotransmisores. Entonces, vamos a ver ahora los pasos de la sinapsis y no de la eléctrica. Ahorita olvídense de la eléctrica, vamos a hablar nada más de la sinapsis química. Primer paso. Primero, los neurotransmisores se sintetizan y se almacenan. ¿Ok? ¿Se almacenan en qué? En vesículas. Ese es el primer paso. Aquí vamos a encontrar nuestros neurotransmisores. ¿Ok? Segundo paso. Obviamente, para que haya una sinapsis, una liberación de neurotransmisores, un potencial de acción tiene que llegar, ¿no? ¿A dónde? Al, a la neurona presináptica. ¿Ok? Entonces, para que haya una transmisión de la información, sí o sí debe de haber un potencial de acción. Evidentemente, si no hay un potencial de acción,
pues no va a haber comunicación no va a haber, perdón, no va a haber comunicación neuronal. Tercer paso, en nuestra membrana neuronal, en la neurona presináptica, vamos a encontrar unos canales, que son los que les adelantaba hace ratito. Son canales de calcio, pero no son canales de calcio simples, sino que son canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando yo les hablo que un canal es dependiente de voltaje, y es que antes para que me entiendan esto, un canal, para que se pueda activar, responde a un estímulo, siempre, ya sea eléctrico, mecánico, lo que sea. En este caso, un canal dependiente de voltaje hace referencia a que se va a activar cuando el voltaje aumenta. ¿Y cuando aumenta el voltaje? Cuando hay un potencial de acción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un canal de calcio dependiente de voltaje se activa o se abre cuando llega un potencial de acción, ¿ok? Y es lo que pasa aquí. Cuando nuestro potencial de acción, que es el paso número 2, llega y termina en el terminal presináptico, los canales de calcio dependientes lo van a detectar este aumento en el voltaje y entonces se van a abrir. Y entonces si se van a abrir, como son pues obviamente canales de calcio, lo que van a dejar entrar pues es calcio, ¿ok? Y entra muchísimo calcio, mucho, mucho, mucho calcio, ¿no? Entonces estos canales son los que se abren, lo que nos lleva al cuarto paso. El calcio, hagan de cuenta que lo que hace con las vesículas del neurotransmisor es que las agarra, las junta y las empuja hacia la periferia, ¿no? Entonces, durante el cuarto paso, vamos a ver que ocurre la fusión de vesículas, fusión de vesículas y la liberación del neurotransmisor. Entonces, durante el cuarto paso, lo que va a suceder es que estos iones de calcio que entraron van a juntar a nuestras moléculas, justo se van a poner como alrededor de las vesículas y entonces las van a empujar hacia la membrana. ¿Para qué? Para que se fusionen y entonces se liberen los neurotransmisores. A este proceso se le llama ex- ay, exocitosis. ¿Ok? Entonces, el cuarto paso vendría siendo la exocitosis del neurotransmisor. Quinto efecto, obviamente, si el neurotransmisor se libera, es para que, como les dije hace rato, se una a su receptor. Y ese va a ser el quinto paso. Unión del neurotransmisor con su receptor. ¿Con su receptor en dónde? En la neurona postsináptica. Y entonces, cuando se une el neurotransmisor con su receptor, puede haber dos caminos: que provoque una despolarización o que provoque una hiperpolarización. ¿Ok? Entonces, estos dos son los principales efectos que tiene un neurotransmisor en una neurona. ¿Ok? El que haga una cosa o la otra va a depender evidentemente del tipo de neurotransmisor, del tipo de receptor, sí, del tipo de receptor. ¿Ok? Entonces esto puede variar mucho. Pero ahorita vamos a hablar más a fondo de eso, no se me desespera. Llegamos al sexto paso. Que aquí no. Sexto paso. Después de que el neurotransmisor se unió con sus respectivos receptores y provocó lo que tenía que provocar, estos neurotransmisores se liberan, o sea, se regresan a la hendidura sináptica. Y aquí, el neurotransmisor tiene tres caminos. Primero, que se degrade.
¿no? Que el neurotransmisor que se liberó se degrade y ya. Y ya, así de sencillo. Segundo paso, que se recapte. O más que recaptarlo, que se recicle. Y ya, ¿ok? Entonces se libera el neurotransmisor, se unió a su receptor, hizo lo que tenía que hacer, regresa a la hendidura sináptica y entonces se recicla y regresa a la neurona presináptica. Generalmente no regresan, más bien depende del neurotransmisor, es que si regresa como completamente como se liberó, por ejemplo, si se libera dopamina, que la dopamina regrese así como es, o puede que para poder regresar tenga que, como llamémoslo, dividirse o degradarse un poco para que una parte sí se recicle y la otra parte se libera. Esto va a depender totalmente de cada neurotransmisor, pero digamos que este es otro camino, que se recicle. Y el tercer camino es que el neurotransmisor difunda fuera del espacio sináptico, ¿no? Entonces, nuestros neurotransmisores que están aquí ya hicieron lo que querían, lo que tenían que hacer y en algún punto pueden salirse de la sinapsis, ¿no? Porque dicen, pues yo ya cumplí, pues ya me voy. Y en este proceso, cuando son, perdón, cuando difunden fuera de la hendidura sináptica, pues van a ser eliminados. ¿Eliminados por quién? Pues por la microglia, que son los macrófagos del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, cuando difunden es para ser eliminados de cualquier forma. Tal vez no ahí mismo, sino en otro lugar fuera. Y esos son los pasos de la sinapsis. Entonces, para dejarlo como más o bien en claro, vamos a irlos poniendo uno por uno. Primero, quedamos que es la llegada del potencial de acción, ¿no? Lo que aumentan los milivoltios en la membrana. Segundo paso es la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, cuando aumenta el voltaje por el potencial de acción, estos canales de calcio se abren. Al entrar el calcio, esto va a producir que se fusionen las vesículas que están cargando los neurotransmisores. Al fusionarse las vesículas con los neurotransmisores, con la membrana, se liberan los productos y entonces el cuarto paso va a ser la unión neurotransmisor-receptor en nuestra neurona postsináptica. Después de esto, ya que se unió el neurotransmisor con su receptor, pues esto va a desencadenar un efecto o una acción que creamos que puede ser hiperpolarizar o despolarizar. Esto dependiendo de la función que vayamos a encontrar con ese neurotransmisor. El sexto paso ya generó el efecto que tenía que generar, todo, ¿no? Vamos a encontrar que hay o no es degradación, sino que hay una liberación del neurotransmisor que ya vimos que puede seguir tres caminos. Degradación, reciclación y difunde fuera de la hendidura sináptica, ¿no? Esos son los tres caminos cuando se libera el neurotransmisor, después de que ya generó nuestra sinapsis. Y el último paso, pues repetir los 6 pasos anteriores. El tiempo, o más bien, todo este conjunto de pasos lo vamos a conocer como retardo sináptico. El retardo sináptico más que nada va a ser el tiempo que
tarda en completarse la sinapsis. ¿Ok? Si les llegan a preguntar qué es el retardo sináptico, pues es eso, es el tiempo que tardan en completarse todos los pasos de la sinapsis. ¿Ok? Entonces, denme un segundito y ahorita regreso. Menos de un minuto. Ahí, ya, perdón. Entonces, si queda bien claro esta parte de cómo se da la sinapsis y sus pasos, esto es súper importante, ¿no? Vamos a hablar ahora de los tipos de receptores que encontramos en estas sinapsis, o en general los tipos de receptores que encontramos en todo el cuerpo. Principalmente se van a dividir en dos. No le hagan caso ahorita de nicotínicos y muscarínicos, sino que son dos, ionotrópicos y metabotrópicos. Y son bien sencillos la diferencia. El receptor ionotrópico, la característica que tiene es que va a actuar como receptor, obviamente para un neurotransmisor, pero también va a actuar como un canal. ¿Cómo que como canal? Sí. Cuando el neurotransmisor llega a este receptor ionotrópico y se activa, el canal se va a abrir. Entonces, ese es un receptor ionotrópico. Es un tipo de receptor que actúa tanto como receptor como canal. Entonces, esto significa que la unión del neurotransmisor abre el canal. Ese es un receptor ionotrópico. ¿Cómo se pueden acordar? Por su nombre. Ionotrópico inicia con ion, involucra movimiento de iones. ¿Y cómo puede haber un movimiento de iones? Pues a través de canales, ¿no? Simplemente así. Dentro de la misma clasificación de receptor ionotrópico encontramos dos tipos de canales. Lo que es un canal catiónico y un canal aniónico. Un canal catiónico, pues como su nombre lo dice, va a involucrar el movimiento de cationes, o sea, iones con cargas positivas, que principalmente va a ser potasio, sodio y calcio. Estos canales catiónicos tienen la gran característica que están rodeados por cargas negativas. ¿Esto para qué sirve? Aquí está nuestra membranita, este es nuestro canal, y entonces se une un X neurotransmisor. Haciendo un neurotransmisor, ¿no? Y entonces el canal se activa y se abre. Y este va a ser un canal de sodio, ¿no? Aquí tenemos nuestro sodio y el sodio pasa. Pero entonces, ¿cómo va a garantizar que este canal catiónico solo permita la entrada de sodio? Ah, pues como va a estar rodeado de cargas negativas, déjenme busco el color. Como va a estar rodeado de cargas negativas en todo su alrededor, pues son leyes de electromagnetismo. Negativo con negativo se va a repeler. Entonces, si tenemos un cloro de este lado que quiere atravesar, pues las mismas cargas lo van a repeler, ¿no? Y no van a permitir que cruce. Y al contrario, van a atraer al sodio, ¿ok? De esa manera es que se garantiza que solo pasen cationes. Por otro lado, los canales aniónicos pues solo permiten pasar aniones, principalmente cloro. Lo que pasa con estos canales para garantizar que solo crucen eh, los aniones, normalmente lo que pasa aquí es que, no sé, la molécula de cloro es de este tamaño y la molécula de sodio, calcio, potasio, todo lo demás es de este tamaño. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a tamaño. Y este canal
para solo permitir la entrada del cloro es muy pequeño, donde apenas si el cloro pasa, pero el potasio o el cloro o el sodio, lo que sea, al ser tan grandes no cruzan, no pueden pasar y pues se regresan. De esa manera es como su mecanismo para garantizar que solo el cloro atraviese. Por otro lado, tenemos los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos son un tipo de receptor, y esto les va a recordar a bioquímica, que son receptores acoplados a proteínas G. Las proteínas G son un tipo de proteínas transmembranales que tienen 7 dominios transmembranales en el que está la membrana así y da 7 curvas así, ¿no? Esta proteína G está acoplada a 3 subunidades. Bueno, está acoplada a 3 subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, ¿no? Y entonces cuando se une nuestro neurotransmisor aquí a este receptor, lo que va a hacer es que ay, lo hice muy grande, es que se liberen segundos mensajeros. Esto va a depender del tipo de proteína G que sea. Ahorita lo voy a decir muy generalizado porque hay una clase más adelante donde hablo más específico de esto que es sistema nervioso autónomo. Tenemos proteínas GQ, proteínas GS y proteínas GI. Las proteínas GQ y las GS ambas son activadoras y las proteínas GI son inhibitorias. Ay, ay. De hecho, si quieren ver como unos esquemitas en la página, justo tengo un post específicamente de receptores acoplados a proteínas G. Pero bueno, entonces, en la proteína GQ, el segundo mensajero es el IP3 o inositol trifosfato y el diacilglicerol. Mientras que en las proteínas GS, el segundo mensajero es el AMP cíclico y en las proteínas GI, pues no hay segundo mensajero, porque al ser inhibitorias, pues no producen un eh, segundo mensajero, ¿ok? Entonces, estos segundos mensajeros, cualquiera de estos tres o dos, su función va a ser activar canales. Entonces, aquí, ojo, sí o sí, ay, se lo engañó. Entonces, sí o sí, la unión de un neurotransmisor con este tipo de receptor, de primera instancia, puede que no abra un canal, sino que se una al receptor y se liberen los segundos mensajeros, pero estos segundos mensajeros sí se van a encargar de activar canales, ¿ok? ¿Cómo lo van a hacer? Ah, porque van a fosforilar proteínas, le van a agregar un grupo fosfato y al agregar un grupo fosfato se van a activar. En el caso de los canales se van a abrir, en el caso de proteínas, enzimas o así se van a activar. ¿Ok? Eso es lo que pasa con los receptores acoplados a proteínas G o receptores de tipo metabotrópicos. Este es otro esquemita. Como recomendación, el borón tiene unos esquemas ay, chulos, muy bonitos. Entonces, empezando con el receptor ionotrópico, llega el neurotransmisor, se libera, se abre canal de calcio, bla, 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 lo que ya sabemos, se libera la vesícula con el neurotransmisor, se une a su receptor, y aquí vean, aquí nos está poniendo el ejemplo de la acetilcolina, ¿no? Pero no le hagan caso a eso porque se me van a confundir ahorita.
Simplemente imagínense que es un neurotransmisor X que se une a su receptor ionotrópico. Se une a su receptor y entonces al unirse se activa. Se activa y deja pasar sodio, ¿no? De esa manera, al activarse este receptor y permitir la entrada de sodio, obviamente, como vimos la clase pasada, la entrada de sodio nos conduce a una despolarización, lo que nos lleva a un potencial de acción, ¿no? Y este potencial de acción depende de la célula, pues nos va a provocar, ay, nos va a provocar pueden ser un sinfín de cosas. En el caso de músculo, que se dé la contracción muscular, si es otra neurona, que continúe la transmisión de información, pueden ser varias cosas, ¿no? Por otro lado, en el receptor metabotrópico pasa más o menos lo mismo. Se libera el neurotransmisor, se une su neurotransmisor con su receptor, pero vean aquí lo que pasa. Se une con esta proteína G y entonces cuando se une, la subunidad alfa se separa de la beta y la gamma, y entonces estas se unen a otra proteína que va a empezar a generar los segundos mensajeros, y cuando produce estos segundos mensajeros, se van a unir a otro canal. Aquí está medio raro dibujado, eso sí, no es así como tal, sino más bien como se los dije, que es el segundo mensajero activa a la otra, al otro canal, y entonces ya cuando se abre este canal activado por los segundos mensajeros, eh, dependiendo del canal, pues va a ser el efecto. En este caso nos está poniendo el ejemplo de que es un canal de potasio, y al ser un canal de potasio, ¿qué es lo que provoca? Que el potasio salga, ¿no? Y entonces nos lleve a una hiperpolarización de la membrana, ¿no? O sea que nuestra célula se relaje o se deprima, por así llamarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué les puse también que pueden ser nicotínicos o muscarínicos? Hay docentes o incluso libros que se refieren a un receptor ionotrópico con como receptor nicotínico. O sea, que dicen que son lo mismo, pero realmente no son lo mismo, son diferentes cosas, en el sentido en que va a sonar a trabalenguas. Todo receptor nicotínico es ionotrópico, pero no todo receptor ionotrópico es nicotínico. Entonces, ¿qué es esto? Nicotínico es una subclasificación de ionotrópico. Este nicotínico solo nos habla de que es receptor de acetilcolina y muscarínico, igual. Estos dos son exclusivos de acetilcolina. ¿Por qué muchas personas los llaman como iguales, nicotínico y ionotrópico? No tengo idea. Pero no son lo mismo, hay esta pequeña diferencia. Lo que pasa con uno y otro es que están distribuidos por todo el cuerpo, tienen diferentes acciones y el por qué se les dio este nombre es porque justo nicotínicos son los que responden o se vio en su momento cuando hacían las investigaciones y todo, que respondían a la nicotina, esta del cigarro, sí, a esa. Entonces, esta es la encargada de dar los efectos de salivación, de relajación un poco a nivel neuronal, también como el no sé si alguna vez han fumado, pero si lo han hecho, pasa como que te pones como muy nervioso, como que yo empiezo a mover mucho las piernas, ¿no? Entonces, ese es un efecto de la nicotina. Por otro lado, los muscarínicos, estos respondían a, a una sustancia de los hongos, que es la muscarina, y pues ya, por eso se les dio este nombre de muscarínicos. Pero ojo, no se me confundan. Nicotínicos y muscarínicos solo son de acetilcolina. Ionotrópicos y metapotrópicos, pues de todo. Realmente no son específicos, simplemente es el tipo de receptor, ¿va? Entonces, entendiendo esto, vamos a terminar con esta parte de los potenciales posinápticos. Los potenciales posinápticos, hace rato yo les dije, cuando el neurotransmisor se une a su receptor, puede provocar
una despolarización o una hiperpolarización, ¿no? Pues eso es un potencial posináptico. Es el efecto que el neurotransmisor tiene o que desencadena al unirse a su receptor en la membrana posináptica, ¿no? Que es justo lo que les acabo, bueno, lo que les escribí ahí. Ese es un potencial posináptico. Y entonces, si un potencial posináptico nos puede generar una despolarización o una hiperpolarización, los clasificamos de esta manera. Un potencial posináptico que genera una despolarización lo conocemos como potencial posináptico excitatorio. Lo pueden llegar a encontrar también en los libros como PPE y PPI. Un PPE o potencial posináptico excitatorio lo que genera es que aumente la permeabilidad al sodio, ¿no? O sea que abre canales de sodio que van a provocar una despolarización. ¿Por qué? Por la entrada de sodio a la célula. El potencial posináptico inhibitorio pues es todo lo contrario. Aquí no aumenta permeabilidad al sodio, sino que lo hace al potasio. Y entonces cuando abren canales de potasio, como vimos la clase pasada, el potasio tiende a salir. Y cuando sale potasio se pierden cargas positivas y entonces el potencial de membrana, o el voltaje de la membrana, va a ir disminuyendo, disminuye, disminuye, disminuye y nos lleva a una hiperpolarización. Y al estar hiperpolarizada la célula, por eso nos da como un efecto inhibitorio. Esos son los dos potenciales posinápticos que podemos llegar a encontrar y se los pueden preguntar de la siguiente manera. Un potencial posináptico excitatorio justifica su acción por, y ya, las opciones pueden ser de aumento de la permeabilidad a sodio, aumento de la permeabilidad a potasio, disminución de la permeabilidad a cloro o disminución de la permeabilidad a calcio. Y la respuesta aquí tan sencilla va a ser aumento de la permeabilidad a sodio. ¿Va? Más o menos así, cuando terminemos músculo, les voy a hacer un examen y se los voy a mandar y todo para que más o menos comiencen a ver cómo pueden llegar a hacer las preguntas en fisio, porque no solo son de qué es el potencial posináptico, qué es el receptor ionotrópico, sino son un poquito más complejas, un poquito más de pensarle, pero nada más es agarrarle la onda, acostumbrarse y sencillita sale, ¿no? Y por último, tenemos lo que es la integración sináptica. La integración sináptica es un trabajo en equipo. Normalmente una neurona se comunica con otra solito, ¿no? Que es lo que les dije hace rato. Pero esto no es tan de esta manera porque la integración sináptica, este trabajo en equipo, lo que garantiza es que la información se transmita. ¿De qué manera? O más bien, de la manera en que así se necesiten dos, tres, cuatro, cinco neuronas para transmitir la información, pero todas trabajan en equipo y aseguran la transmisión de la información. Esa es la integración sináptica, es un trabajo en equipo entre neuronas para asegurar la transmisión de la información. Y entonces encontramos dos tipos. La sumación espacial, en el que aquí se involucran más de una neurona. O sea, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis neuronas, ¿no? Pero todas estas tienen la característica que hacen sinapsis al mismo tiempo. Entonces, al hacer sinapsis al mismo tiempo, esto nos está diciendo que neurona uno, neurona 2, neurona 3 y neurona 4, todas van a liberar su neurotransmisor al mismo tiempo. Entonces, al liberarse un neurotransmisor al mismo tiempo, van a provocar que se una a su receptor, que provoque una despolarización, si es el caso, y entonces, al, mo- el hecho que las cuatro neuronas disparen su neurotransmisor al mismo tiempo y generen esta despolarización en distintas zonas de la membrana de la neurona al mismo tiempo, nos provoca que sí o sí se provoque el potencial de acción necesario para que la información se transmita.
Porque eso es lo que luego suele pasar cuando solo dispara una sola neurona, no provoca los cambios de voltaje necesarios para poder transmitir la información. Entonces, de esta manera, al verse involucrados estas cuatro neuronas, pues simplemente se dispara el potencial de las cuatro al mismo tiempo, entra mucho sodio, la célula se despolariza como de una manera más potente y entonces se transmite la información de manera correcta. ¿Ok? Mientras que la sumación temporal, aquí lo que pasa es, o más bien lo que encontramos aquí es una sola neurona. Es una sinapsis como la que veíamos hace rato. Una neurona presináptica y una neurona posináptica. Y ya, nada más. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esta neurona individual dispara sus neurotransmisores repetidamente. Entonces, lo que hace esta sinapsis temporal es que esta neurona uno, cuando libera su potencial, esperan su neurotransmisor, lo libera una vez. Y dice, Vamos a asegurar que sí se despolarice bien la célula", dispara otra vez. Y hay más neurotransmisor libre. Y dice, Otra vez". Y entonces libera más neurotransmisor. Dice otra vez, más neurotransmisor. De esta manera asegura que haya suficiente neurotransmisor libre para que se una a muchos receptores y entonces se despolarice muy bien nuestra célula y se transmita bien la información, ¿va? Entonces, estos dos son los tipos de sumaciones neuronales, espacial o temporal, ¿va? Y de esta manera es que trabajan en equipo las neuronas para asegurar la transmisión de la información. Y entonces ya por último, yo les hice esta tablita de los neurotransmisores que se tienen que aprender, sí, sobre todo los que les subrayé, que son acetilcolina, glutamato y GABA, que son los neurotransmisores principales. Cada uno de lo que de lo que se tienen que aprender de la acetilcolina es cuál es su precursor, que es la colina y el acetilcoenzima A. La enzima que la degrada, que es la acetilcolinesterasa, que eso, de hecho, esta parte de la acetilcolina lo vamos a ver en la clase de músculo. Y como un dato extra de este neurotransmisor, es que es el neurotransmisor encargado de la contracción muscular. Y si mal no recuerdo, esto fue pregunta departamental que decía, ¿cuál es el neurotransmisor involucrado durante la contracción muscular? Y ves del acetilcolina, ¿va? Esta parte de las catecolaminas sí son neurotransmisores, pero también son como neurotransmisores guión hormonas. Entonces, estos no son tan importantes aquí, sino hasta tercer bloque en endocrino, ¿no? Igual a serotonina, la histamina, realmente no tanto. Estos dos de acá sí, glutamato y GABA. El glutamato, su función es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Entonces, cuando un glutamato se une a su receptor, nos va a provocar un potencial posináptico excitatorio. Mientras que GABA, cuando se une a su receptor, es inhibitorio. Entonces nos va a provocar un potencial posináptico inhibitorio. Y los receptores de GABA pueden ser GABA A o GABA B. Los GABA A son los ionotrópicos y los GABA B son los metabotrópicos. Y, y pues ya, vean, como es ionotrópico de cloro, lo que hace es abre los canales de cloro y entra cloro a la célula y por eso la hiperpolariza, la inhibe. Un metabotrópico lo que hace es abrir los canales de potasio y entonces sale potasio y se inhibe, ¿va? Estos cuatro de acá son la síntesis de los neurotransmisores, como un poco más esquemático. De este lado tenemos la acetilcolina, que justo les decía es la unión de colina con acetil-CoA. Gracias a la colina acetiltransferasa, ya nos provoca acetilcolina, la acetilcolinesterasa la degrada en colina y acetato. Y entonces esta colina
ven que hace rato les decía que un neurotransmisor para poder ser recaptado puede que primero se degrade un poquito y ya después se recapture una parte. Estaba hablando de la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se degrada por la acetilcolinesterasa en colina y acetato, el acetato, de hecho, el acetato regresa a ciclo de Krebs y la colina es la que se recaptura y se recicla. ¿Ok? GABA, GABA viene a partir del glutamato. La glutamato descarboxilasa forma GABA. Y lo que pasa con GABA puede seguir dos caminos, que se recapture o que se degrade y entre a ciclo de Krebs porque forma succinato semialdehído, ¿no? Cosas de bioquímica. Este lado de las catecolaminas es un poco más complejo su síntesis porque depende mucho de la capa de la glándula suprarrenal, las enzimas que hay, las enzimas que no hay, y esto es lo que va a marcar su camino a que sea una o que sea la otra, ¿no? Pero lo importante de aquí es que todas vienen de tirosina, ¿ok? Ujú. Sí. Y ya por último, la serotonina, pues esta viene a partir del triptófano, se forma el 5-hidroxitriptófano para ya después formar la serotonina o la 5-HT y 5-hidroxitriptamina, ¿no? Esta serotonina nos va a formar también la melatonina. Esta no es un neurotransmisor, es una hormona que se genera en la glándula pineal, que es como la denominada hormona del sueño, ¿no? Y ya esta serotonina igual puede volverse a recapturar, justo es el tratamiento farmacológico de las personas con diagnóstico de depresión, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿M? Que lo que hace es que inhibe la recaptura, mantiene la serotonina más tiempo en la hendidura sináptica y pues genera los efectos de estos antidepresivos. Pero por otro lado, pues también se puede degradar y nos puede formar el ácido 5-hidroxi, ¿qué dice? Hidroxindolacético. Pero como les decía hace ratito, lo que sí tienen que aprender es el precursor, de dónde vienen, sobre todo de estos, de acetil-CoA y GABA y glutamato. ¿Va? Y, y pues ya, no sé si tengan alguna duda, algún comentario de la clase del día de hoy o si ya es todo. Todo bien, perfectísimo. Entonces, si está todo bien, pues sería todo por el día de hoy. ¿Esa página qué? ¿Cuál? ¿La tabla azul? No, la tabla azul yo la hice. Las de acá abajo estos sí son del Constanzo, pero la tabla azul, esta yo se las hice. Ya, ya le subí el lienzo, está allá arriba en el Drive. También el resumen igual tiene ambos. Pero sí. Y pues ya. Bueno, entonces si sería todo, pues terminamos con eso la clase de... Ah, ¿qué pasó? Nada más una duda. Súper rápido. En el punto 3. No, 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 no. Los canales de calcio, te refieres a estos, ¿no? Los dependientes de voltaje. No, los canales, estos dependientes de voltaje, están en la presináptica, porque, m- mira, si estuvieran en la neurona posináptica, o sea, en esta de acá abajito, no podrían provocar o no se generaría que entre calcio y entonces fusionen las vesículas. Entonces, tiene que estar en la neurona presináptica, voy a poner acá,
lo escribo muy feo. En la neurona presináptica para que de esta manera pueda entrar el calcio, ay, puede entrar el calcio y este calcio sea el que empuje las vesículas hacia la periferia y entonces provoque la fusión, ¿va? Nada más es eso, que están en la presináptica para que pueda generar esta exocitosis de los neurotransmisores. Y ya, no sé si hay alguna otra duda. Perfectísimo. Entonces, pues con eso terminaríamos la clase.